El 10 de junio de 1994, Nicholas Barkley, de 13 años, fue a caminar hacia las canchas de baloncesto para encontrarse con sus amigos en San Antonio, Texas. Él y su amigo jugaron un rato hasta que llegó el atardecer y se fueron yendo uno por uno, quedando solo Nicholas. Entonces, decidió llamar a casa desde el teléfono público al lado de las canchas para pedir un aventón. Él quería que lo llevaran a casa en lugar de caminar solo. Su medio hermano de 24 años, Jason, contestó y lo regañó por llamar a esa hora. La madre, Beverly, estaba dormida preparándose para el turno nocturno en Dunkin' Donuts, donde trabajaba 7 días a la semana. Las canchas estaban a solo 2 kilómetros de su casa, así que Jason, no queriendo despertar a su madre al encender el coche, le dijo a su hermanito que caminara. Poco sabía que las implicaciones de esa decisión cambiarían sus vidas para siempre. Sí, amigos, esa fue la última vez que alguien habló con Nicholas. Pero no puedes perderte, Doctor Detective, mi nuevo canal donde investigo personalmente casos que nunca nadie antes ha mostrado en todo YouTube y pueden ser hasta tus propios vecinos. Suscríbete antes de me borren el comentario fijado en el vídeo rápido. Siguiendo con el vídeo. En algún lugar entre esas canchas de baloncesto y su casa, desapareció por completo. Ahora bien, no era particularmente inusual que este adolescente desapareciera por unos días. Nicholas tenía una vena rebelde en él y a menudo tenía peleas explosivas con su madre y luego desaparecía por un día o dos. En realidad, por eso Beverly le pidió a su hijo mayor, Jason, que se mudara con ellos en primer lugar, para ayudar a controlar a Nicholas. Algunas veces, el adolescente renegado volvía con un nuevo tatuaje. Ya tenía 3 porque era mucho más genial que cualquiera de nosotros a los 13 años. Otras veces, la policía lo arrastraba de vuelta a casa con un nuevo cargo en su historial criminal. Algunos momentos destacados incluyen condenas por amenazar a profesores, allanamiento de morada en una tienda de comestibles y robar un par de zapatos. De hecho, tenía una cita en el tribunal el 14 de ese mes por el último de esos delitos, donde el juez decidiría si enviarlo a un hogar grupal para jóvenes delincuentes. Al principio, parecería que Nicholas podría haber estado reaccionando ante esa posibilidad al desaparecer, pero si fuera así, ¿por qué no empacó una bolsa con ropa y dinero como de costumbre? Sus estancias en la calle generalmente duraban un máximo de 48 horas antes de volver a casa con la cola entre las piernas. Esta vez, pasaron 3 días y Nicholas aún no aparecía. Raro. Fue entonces cuando su madre lo reportó como desaparecido. Desafortunadamente, Nicholas se había escapado tantas veces que la policía apenas tomó en serio sus preocupaciones. Ella era la madre que gritaba «Lobo». Entre su propia lucha pasada con la adicción a la heroína, los pequeños delitos de Nicholas y el explosivo y colérico temperamento de Jason, impulsado por la cocaína, los policías acudieron a la casa en varias ocasiones antes. Según ellos, este grupo era simplemente disfuncional, por lo que nunca tomaron en serio el informe de persona desaparecida. Estaban convencidos de que el adolescente simplemente estaba evadiendo sus problemas, tanto que la historia ni siquiera llegó a las noticias locales. Pero pronto quedó claro que este no era solo otro berrinche rutinario de Nicholas. Realmente se había ido, y nadie tenía ni idea de dónde podía estar. Los días se convirtieron en semanas y las semanas en meses, sin ningún signo de dónde había ido a parar el chico. Mientras tanto, su hermano volvió a caer en su adicción a la cocaína, incapaz de lidiar con la culpa. En septiembre, llamó a la policía para informar lo que pensaba que era Nicholas tratando de entrar al garaje de la familia. Sin embargo, los policías no pudieron verificar el avistamiento ni encontrar señales de un intento de robo. Ese fue el último informe relacionado con el caso durante años. Beverly también volvió a caer en el abuso de drogas mientras luchaba por sobrellevar el no saber qué le había sucedido a su hijo menor. Con el paso de los años, cualquier esperanza de encontrarlo con vida se evaporó hasta que un día, 3 años después, Nicholas apareció en el lugar menos probable. En octubre de 1997, el Departamento de Policía de San Antonio recibió una llamada desde España.
era un policía de la ciudad de Linares, en Andalucía. A principios de esa semana, un joven había sido encontrado deambulando por la ciudad, angustiado, y fue llevado a un refugio juvenil local. El chico estaba aturdido y angustiado. Cuando las autoridades le preguntaron por su identidad, parecía que apenas recordaba quién era. Posteriormente, lograron obtener su nombre y lugar de nacimiento. El joven, que había sido encontrado a medio mundo de distancia, era Nicholas Barkley, de Texas. ¡Wow, amigos! ¿Qué diablos hacía un chico estadounidense perdido en una ciudad a 8.000 kilómetros de distancia? Al parecer, había sido secuestrado y traficado a través del Atlántico. Los policías de San Antonio llamaron por teléfono a su media hermana de 31 años, Carrie, la hija mayor de Beverly, de un matrimonio anterior. A su vez, le dieron el número del albergue juvenil y tuvo el privilegio de ser la primera en escuchar la voz de Nikki después de todo ese tiempo. Dios mío, Nikki, eres tú. Una larga pausa, y luego una voz ahogada se escuchó al otro lado. Sí, soy yo. Empieza la música orquestal emotiva, y una sola lágrima varonil cae. Una cosa conmovedora de verdad. La propia Carrie no podía creerlo del todo. En este punto, todos habían perdido la esperanza de encontrar a Nicholas y ahora reaparecía de repente, como si nada, 3 años después y a 8.000 kilómetros. Verdaderamente milagroso. Pero no todo era color de rosa en España. El tiempo de Nicholas en Europa estaba lejos de un gap year y fue más una pesadilla total. Mientras Carrie se preparaba para viajar al extranjero por primera vez en su vida para ir a recoger a su hermanito, las autoridades españolas le advirtieron que el chico todavía estaba bastante traumatizado por sus experiencias. Nikki les dijo que había sido secuestrado en Estados Unidos por personas del ejército y lo habían vendido como esclavo sexual al servicio del personal militar europeo. Solo pudo escapar de sus captores cuando uno de los guardias dejó accidentalmente una puerta sin cerrar con llave, lo que hizo que se encontrara deambulando por una ciudad desconocida en Andalucía. Carrie recibió dinero de su empleador para pagar el viaje que por fin llevaría a casa al joven traumatizado, y aterrizó en España en la segunda semana de octubre, listos para un feliz reencuentro. Sin embargo, cuando Carrie llegó al refugio juvenil, su hermanito aparentemente estaba muy nervioso, se encerró en el baño y se negó a salir. Ese tipo de comportamiento errático y evasivo era característico del nuevo Nicholas. Pero después de 3 años de horroroso encarcelamiento, ¿quién podría culparlo? Después de un tiempo reuniéndose en el baño, Nicholas por fin reunió el valor para reunirse con su hermana y abrir la puerta. Ahora se veía más mayor, vestido con una gorra de béisbol y capas gruesas de ropa, pero no había duda en la mente de Carrie de que realmente era su hermano. Mientras se volvían a familiarizar, ella hizo todo lo posible para que su hermanito se sintiera cómodo, hojeando álbumes de fotos familiares para recordarle tiempos mejores. Parecía como si estuviera a 1.000.000 de kilómetros de distancia, luchando por reconectarse con su vida anterior. Así que uno por uno, ella repasó las personas y lugares en las fotos, esperando una respuesta. Pero Nicholas apenas dijo una palabra. El pobre niño se había encerrado en sí mismo, con la cabeza baja bajo la visera de su gorra. Pasaron horas antes de que por fin empezara a abrirse preguntando: ¿El abuelo sigue siendo un idiota? Esa noche, Carrie llamó a casa para avisarle a los demás de que se había reunido con Nicholas, que realmente era él, sano y salvo, y que pronto estaría volviendo a casa. Lo único que quedaba ahora era hacer que subiera a un avión para que pudiera continuar su recuperación con el amor y el apoyo de su familia. Carrie firmó todos los documentos necesarios para obtener un nuevo pasaporte estadounidense para su hermanito, y abordaron un avión de regreso a Texas al día siguiente. Es imposible imaginar la clase de alegría que Beverly debe haber sentido cuando se reunió con su hijo después de todo ese tiempo. Un miembro de la familia capturó el mágico momento en video cuando la familia se reunió para recibirlo en el aeropuerto. No hubo un ojo seco en la casa, como era de esperar. Todos estaban felices de tenerlo de vuelta,
Nicholas se fue a vivir con Carey y su esposo en una casa rodante en Spring Branch, una zona boscosa remota a unos 35 kilómetros de San Antonio. Ya habían preparado un colchón en la habitación de su propio hijo y reunido algunos de los antiguos juguetes, tarjetas de béisbol y ropa de Nicholas. Intentaron darle todo lo que necesitaría para readaptarse a la vida que dejó atrás 3 años antes. Pero incluso en un entorno familiar y conocido, el camino hacia la recuperación sería largo. Según Nicholas, los hombres que lo mantuvieron cautivo durante esos 3 años lo golpeaban regularmente, abusaban sexualmente de él y lo castigaban si hablaba inglés, lo que explicaría por qué parece más francés. Sí, este joven texano ahora hablaba con un marcado acento europeo como resultado de verse obligado a hablar ese idioma durante 3 años seguidos. Los secuestradores no solo le arrebataron su idioma e identidad, también lo sometieron a experimentos médicos sádicos. Le goteaban químicos en los ojos, lo que hizo que cambiaran de un azul brillante a un marrón oscuro. Fue algo espantoso. Estos experimentos también explican la ligera diferencia en el color de su cabello, ya que sus raíces oscuras comenzaron a crecer, en lugar del rubio castaño claro que solía tener. Ahora, no todo el daño fue tan superficial. Nicholas sufrió problemas emocionales durante su readaptación y tuvo varios episodios de autolesiones. Le asignaron un psiquiatra para ayudarlo con la readaptación y después de un tiempo, estaba listo para volver a sumergirse en su vida como un adolescente estadounidense. Un mes después de su regreso, tenía un nuevo grupo de amigos e incluso estaba enamorado de una chica de su clase. Se dedicaba más que nunca a sus tareas escolares y se unió a la familia en la iglesia el domingo, donde agradecieron al Señor por darles este final feliz a su pesadilla. Aproximadamente un mes después de su regreso a los Estados Unidos, el programa de televisión sensacionalista Hard Copy se enteró de esta increíble historia e intentó obtener una entrevista con el niño milagro. Los productores contrataron a un investigador privado de San Antonio llamado Charlie Parker para localizar al chico en ese parque de casas rodantes aislado fuera de la ciudad. Pronto, un asistente de producción estaba golpeando la puerta del remolque de Carey con un equipo de cámaras detrás de él. Siendo la madre protectora que era Carey, inicialmente los rechazó por el bien de la salud mental de Nicholas, pero fue el propio niño quien les dio luz verde. Él estaba feliz por la oportunidad de contar su historia frente a una cámara, así que el equipo de producción instaló sus luces y cámaras en la sala de estar de la familia. El detective privado observaba desde la distancia mientras Nicholas relataba su historia. Estaba tan tranquilo como un pepino, sin mirar hacia abajo, sin lenguaje corporal, nada. Al igual que todos los demás, quedó sorprendido por el extraño toque francés que el joven texano había adquirido durante su tiempo en cautiverio. El trauma puede hacer cosas locas en la mente de una persona. Luego, vio una foto de Nicholas antes de su desaparición, en la mesa junto a él. Realmente era increíble lo diferente que se veía ahora. De hecho, Parker tuvo un repentino destello de lucidez. Se acercó a uno de los camarógrafos y susurró: «Haz un acercamiento a los oídos. Acércate lo más que puedas». Una solicitud un tanto extraña, pero el camarógrafo accedió. Mientras la escalofriante historia del niño llegaba a su fin, Parker deslizó la Polaroid de la mesa a su bolsillo. De regreso en la oficina, escaneó la imagen en su computadora y la cargó junto a una captura de pantalla de la entrevista de Hard Copy. Tal como sospechaba, los oídos eran similares, pero no coincidían. ¿Y qué importancia tiene eso? Bueno, aparentemente esto es mucho más importante de lo que parece, ya que la forma particular de los oídos de cada persona es tan única como sus huellas dactilares. Así que cuando el investigador privado comparó las dos imágenes lado a lado, estaba convencido de que no se trataba de la misma persona. No era el único que tenía estas preocupaciones. El psiquiatra de Nicholas expresó confusión cuando le llevaron al joven, ya que no podía dejar de hablar con acento francés.
Era literalmente incapaz de volver a su acento texano. El psiquiatra sabía que, sin importar cuánto tiempo hubiera sido obligado a hablar francés, era inconcebible que Nicholas perdiera la capacidad de hablar como lo había hecho durante los primeros 13 años de su vida. El investigador Parker confirmó lo mismo con un experto en dialectos de la Universidad Trinity. Incluso el propio tío del niño pensaba lo mismo. Algo no estaba bien con esta nueva versión de su sobrino, pero su madre Beverly lo defendía contra las insinuaciones. Ella decía que solo estaba traumatizado, que el pobre niño había pasado por mucho y ahora su propio tío lo estaba rechazando. En este punto, Beverly estaba viviendo en un pequeño apartamento de un solo ambiente en San Antonio. Parker tenía la costumbre de esperar en la calle los días en que Nicholas la visitaba y seguirlo por la calle. Para un joven rebelde de las peligrosas calles de San Antonio, su comportamiento era extraño. Caminaba hasta la parada del autobús con su Walkman y hacía sus movimientos de Michael Jackson. Cuanto más veía, más preguntas rondaban la mente del investigador día y noche. Si este no era Nicholas Barkley, entonces, ¿quién era? De repente, todo tuvo sentido. El acento francés con un toque ligero del norte de África, la infiltración en una familia estadounidense. Este no era un joven común. Dios mío, es un terrorista, pensó Parker para sí mismo. Un terrorista engañoso y peligroso que también sabía bailar disco, de la peor calaña. Parker llevó sus preocupaciones al FBI, quienes ya habían recibido una llamada preocupada del psiquiatra del niño más temprano en ese mes. Mientras tanto, el estado mental de Nicholas parecía estar desmoronándose aún más. Dejó de asistir a la escuela. En diciembre, robó el auto de la familia de Carrie y se fue a dar un paseo por Oklahoma y escuchaba canciones de Michael Jackson. Cuando fue arrestado por exceso de velocidad y llevado de vuelta a casa, sus cuidadores lo encontraron cortándose la cara con una navaja en el baño. Nicholas fue internado en una sala psiquiátrica durante unos días, antes de ser liberado bajo el cuidado de Carrie y su esposo, quienes estaban desesperados por ayudar a su hermanito a superar sus demonios. Luego, surgió un problema más urgente. Una investigadora del FBI llamada Nancy Fisher, quien había entrevistado a Nicholas sobre el secuestro no mucho después de su regreso, volvió con más preguntas. Desde el principio, su salvaje historia de una conspiración militar internacional al estilo de Pizzagate la hizo sospechar. Ahora, le estaba pidiendo permiso a Beverly para realizar una prueba de ADN. ¿Cómo te atreves a decir que no es mi hijo? Resistió al FBI en cada paso, aterrada de que le quitaran a su hijo de nuevo. Luego, en febrero de 1998, la agente Fisher regresó con una orden federal para obtener sus huellas dactilares y una muestra de sangre. Días después, el investigador privado Charlie Parker recibió la llamada telefónica que había estado esperando. Era Beverly. Concertaron una reunión con el joven Nicholas en un restaurante en San Antonio. Durante la conversación, Parker le dijo que había molestado a su madre, a lo que el joven respondió: «Ella no es mi madre y tú lo sabes. ¿Me dirás quién eres? Soy Frederick Bourdin y soy buscado por la Interpol». Así es como Beverly por fin descubrió la verdad. Se enfrentó a pruebas irrefutables de que su amado hijo adolescente era en realidad un hombre francés de 24 años. Entonces, ¿pero por qué?, te preguntarás. Algún francés al azar decidió ocupar el lugar de un niño desaparecido. ¿Por qué eligió a ese niño en particular y cómo demonios logró llevarlo a cabo durante 4 meses? Las respuestas son 1000 veces más locas de lo que podrías imaginar. Verás, este no era un francés común el que se había infiltrado en la vida del adolescente desaparecido. Era Frédéric Bourdin, también conocido como el Camaleón. No era un terrorista, solo era un tipo extraño y solitario cuya vida entera era una mentira. Este estafador medio argelino había pasado gran parte de su vida moviéndose de engaño en engaño, suplantando a cientos de niños en toda Europa. Había realizado trucos similares en Bélgica, España, Bosnia, Alemania, Irlanda, Inglaterra, Italia, Luxemburgo, Suiza, Portugal, Austria
Eslovaquia, Dinamarca, Francia y Suecia. Honestamente, después de todo eso, pensarías que este maestro del engaño sería un poco mejor con los acentos. Para cuando asumió la vida de Nicholas Barclay, sus identidades falsas ya estaban en los 3 dígitos. Sin embargo, esta fue la primera vez que eligió a una persona desaparecida real para ocupar su lugar. Pero como adulto sentado allí escuchando el programa, probablemente te preguntas, ¿por qué? Ser adolescente es categóricamente horrible, por lo que parece extraño que un hombre adulto quiera quedarse en ese mundo durante toda su vida. Y sorprendentemente, no era algo extraño relacionado con el sexo. Un fiscal en España dijo una vez sobre él: «En mis 22 años en el trabajo, nunca he visto un caso como este. Por lo general, las personas estafan por dinero, pero su beneficio parece ser puramente emocional». Sí, al parecer, el camaleón simplemente anhelaba el afecto. Creció adicto a la sensación de ser recibido y cuidado después de estar en el frío, lo cual está bien hasta los 13 años, supongo, pero se vuelve extremadamente inquietante cuando eres un adulto. Después de ser abandonado por su padre y crecer como un marginado, Bourdain comenzó a crear vidas de fantasía para sí mismo para llamar la atención. En su adolescencia, comenzó a llegar a nuevas ciudades fingiendo ser un niño perdido y luego veía hasta dónde podía llevar la mentira hasta que lo atraparan o confesara. Las cosas se volvieron más difíciles cuando se convirtió en un hombre, especialmente porque no es exactamente lo que normalmente llamarías de aspecto juvenil. Pero si llevaba la ropa adecuada, elevaba un poco su voz y actuaba nervioso e ingenuo, podía pasar lo suficientemente bien como un adolescente de 13 a 15 años, o por lo menos como uno al que le había pasado la pubertad como un tren de carga. A medida que convirtió su necesidad de atención en un estilo de vida completo, sus técnicas se volvieron más sofisticadas. Después de años de práctica, podía adoptar una nueva identidad como el resto de nosotros cambiamos de ropa. Comenzaba preparando a la policía local para el descubrimiento al llamarles para informar que había visto a un niño angustiado deambulando por la ciudad. Por supuesto, cuando las autoridades iban a investigar, ese niño era él, recién afeitado, llorando y fingiendo estar perdido y asustado. A medida que se volvía más confiado, comenzó a investigar huérfanos desaparecidos y adoptar las identidades de estas personas reales. De esa manera, se mudaba entre albergues juveniles y centros de cuidado en toda Europa. Así era realmente cómo sobrevivía en el mundo como un adulto. Soy un manipulador. Mi trabajo es manipular, para citar sus palabras. Todo esto nos lleva a España en 1997. Para entonces, Bourdain era buscado por la Interpol por mentir a la policía y las organizaciones juveniles en todo el continente habían sido advertidas sobre las técnicas de este estafador en serie. De hecho, ya había alcanzado cierto estatus de celebridad menor en Francia. Entonces, cuando intentó sus viejos trucos en la ciudad de Linares, el magistrado de bienestar infantil que se ocupaba de su caso de niño perdido no toleró sus tonterías. Ante él, vio a un hombre de 24 años vestido como un niño, como cuando seleccionan adultos completamente crecidos en un programa de drama de secundaria. Así que, cuando encontraron a este niño perdido temblando en la plaza del pueblo, le dieron 24 horas para revelar su identidad, o lo llevarían a la estación de policía, y le tomarían las huellas dactilares, lo cual sería desastroso para el estafador de 24 años, cuyas huellas ya estaban registradas. Decidió huir del hogar juvenil, pero lo atraparon en el acto. Ahora, el personal vigilaba cada uno de sus movimientos. Encerrado contra la espalda y la pared, se vio obligado a llevar a cabo su engaño más audaz hasta el momento. Mientras estaba despierto por la noche, se le ocurrió la idea de que, si rompía sus hábitos habituales e interpretaba a un estadounidense, el juez podría estar más dispuesto a dejarlo en libertad. Ningún juez quiere molestar a la embajada de los Estados Unidos, ¿verdad? Así que saltó de la cama y se coló en la oficina, donde llamó al Centro Nacional de Niños Desaparecidos y Explotados en Virginia. Con su mejor acento español,
afirmó ser el director del refugio para niños en el que estaba internado. Les dijo que tenían a un joven con ellos que no revelaba su nombre, pero hablaba inglés como un estadounidense. Por supuesto, la descripción física que dio era la suya propia. Y así, el operador bien intencionado de la línea directa se convirtió en su comprador personal sin saberlo, eligiendo la nueva identidad que mejor se adaptara a su apariencia. Pasó todos los detalles por su base de datos y encontró una posible coincidencia. Nicholas Barclay, un adolescente que desapareció en San Antonio 3 años antes. Bourdain ahora tenía un nuevo nombre para sí mismo. El estafador necesitaba más información si iba a llevar a cabo un audaz crimen transcontinental. Le pidió al operador que le enviara por fax una copia del cartel de persona desaparecida del niño para comparar y también que le enviara una copia por correo urgente. Después de colgar el teléfono, Bourdain esperó nerviosamente. Si alguien bajaba y lo atrapaba en pleno acto, habría desperdiciado su última oportunidad de libertad. Miró por el pasillo a través de la rendija de la puerta y se sorprendió al ver que la máquina de fax se puso en marcha. Escupió una imagen en blanco y negro de baja resolución de un niño joven. No era un mal parecido para él mismo, pensó Bourdain, si entrecerraba los ojos, peinaba su cabello y se envolvía en suficientes capas. Pero el tiempo se agotaba. Tendría que hacerlo. Bourdain volvió a llamar a la línea directa de niños desaparecidos en Virginia y dijo: «Tengo buenas noticias. Nicholas Barclay está parado justo a mi lado». Ya no había vuelta atrás. Luego, Bourdain recibió el número del Departamento de Policía de San Antonio. Él llamó esta vez, haciéndose pasar por un oficial de policía español. Utilizando los detalles del cartel de la persona desaparecida, los convenció de que realmente habían encontrado al joven que había desaparecido hace 3 años. Después de que esa noticia se difundiera al FBI y a la Embajada de Estados Unidos en Madrid, todos estaban preparados para un reencuentro feliz y conmovedor entre madre e hijo, todos excepto Bourdain. No fue hasta la mañana siguiente que se dio cuenta de lo desprevenido que realmente estaba. El estafador esperó junto a la puerta principal para interceptar la copia a tamaño real del cartel de persona desaparecida de Nicholas Barclay que llegaba por correo. Abrió el paquete y empezó a sudar. Era peor de lo que pensaba. Ahora que podía leer el texto del cartel y la imagen estaba en color, pensó que no había forma de que pudiera lograrlo. El cabello rubio castaño claro del niño era visible, mientras que el suyo era de un tono notablemente más oscuro. Aún peor, aparentemente este niño de 13 años ya tenía varios tatuajes. La mayoría de los tatuajes desaparecidos podrían ocultarse, pero no la letra T entre su dedo índice derecho y su pulgar. Bourdain sabía que solo tenía unas pocas horas para cambiar completamente su apariencia y que coincidiera. Después de quemar el cartel, se aclaró el cabello en el baño, supongo que usando el tipo de decolorante regular que usarías para limpiar un inodoro, y contó con la ayuda de un amigo del refugio para hacerse un tatuaje de emergencia con una aguja y tinta de bolígrafo, de manera similar a como el verdadero Nicholas lo había recibido de sus amigos en la escuela. Ahora, hediondo a decolorante, con sangre goteando por sus nudillos, había una posibilidad de que pudiera pasar por el niño desaparecido. Sin embargo, aún quedaba un obstáculo crucial por superar. Sus ojos no coincidían. ¿Cómo diablos puedes cambiar tus ojos sin lentes de contacto? ¿Se pueden aclarar los ojos? ¿Funcionaría el decolorante de alimentos? Todo eso probablemente rondaba en la cabeza de Bourdain mientras observaba el reloj acercándose a su cita con el destino. Al final, optó por una solución mucho más estúpida, sí, más estúpida que verter decolorante en sus ojos. En lugar de simplemente hacerse pasar por el niño desaparecido, tendría que inventar un capítulo completamente ficticio en la vida del niño. Así que, por supuesto, ahí es donde se le ocurrió la idea de una conspiración internacional de pedofilia de funcionarios gubernamentales y militares que realizan experimentos con cientos de niños secuestrados de todo el mundo. Como si eso realmente lo hiciera más creíble. Esa fue la pieza final del rompecabezas que le permitió escapar de las manos del magistrado español
y ser recibido por los brazos cálidos y amorosos de una familia texana. Más tarde ese día, el teléfono sonó en la oficina y por poco estuvo allí para contestarlo. «Dios mío, ¿Nicky eres tú?». Una larga pausa, luego una voz ahogada. «Sí, soy yo». Realmente fue así de simple para el francés de 24 años, Frédéric Bourdin, tomar la identidad de nuestro adolescente desaparecido. Pero te preguntarás, ¿cómo diablos logró mantenerse en el personaje? Después de todo, no tenía ninguna de la información necesaria para mantener la farsa durante mucho tiempo. Entonces, lo que hizo fue recolectar pequeñas piezas aquí y allá. Cuando Carrie llevó el álbum de fotos a España, él interpretó a la víctima traumatizada y amnésica el tiempo suficiente para que ella le diera toda la información sobre sus nuevos parientes que necesitaba para empezar. Esta información fue crucial para sacarlo del país, porque el juez lo interrogaría al respecto antes de autorizarlo y dejarlo abordar el avión. Luego, una vez que estuvo a salvo en San Antonio, pasó horas rebuscando entre las pertenencias del niño desaparecido para captar la idea de quién se suponía que debía ser, e incluso recolectó fotos de los cajones e intentó imitar sus manierismos. Aunque la familia debió tener muchas dudas en esos primeros días, Bourdin tenía una ventaja muy importante: la desesperación. Su nueva madre, Beverly, y hermana, Carrie, estaban tan desesperadas por tener de vuelta al verdadero Nicholas que estaban dispuestas a pasar por alto todas las cosas sospechosas que no cuadraban del todo, como por qué Nicholas había olvidado literalmente todos los detalles de su propia vida, sus actos, pasatiempos e identidad en general. Mientras Bourdin se mantuviera firme en sus convicciones, no iban a descubrirlo. Tal vez si hubiera mantenido un perfil bajo detrás del amor y afecto, habría durado más, pero Bourdin buscaba atención constantemente. Por eso aceptó esa entrevista en televisión, a pesar de que la gente en Francia podría haberlo visto en la pantalla varias veces en el pasado. Una vida tranquila en un parque de casas rodantes no ofrecía suficientes oportunidades para el protagonismo. Para un hombre acostumbrado a cambiar de identidad, la habitación de la casa rodante que compartía con su sobrino comenzó a sentirse increíblemente claustrofóbica después de un tiempo. De repente, su nueva identidad comenzó a parecerle inadecuada, incluso según los estándares de este hombre niño. Además, toda la vergüenza y presión de aprovecharse de la buena voluntad de su nueva familia se volvió demasiado difícil de soportar. No estaba acostumbrado a estar en la familia de otra persona, vivir con ellos como si fuera uno de ellos. No estaba preparado para eso. Posteriormente, la máscara comenzó a caer, lo que llevó a que el investigador Charlie Parker atrapara a Bourdin, un gran fanático de Michael Jackson durante toda su vida, haciendo esos movimientos geniales camino a la parada del autobús. Era su forma de ser él mismo por un momento, cuando pensaba que nadie estaba mirando, como siempre sucedía cuando el estrés o el aburrimiento de sus engaños se volvían demasiado. El francés confesó. Parker quedó atónito al descubrir que esto no era un infiltrado terrorista en absoluto, sino un personaje solitario tipo Peter Pan que simplemente se negaba a crecer. Sinceramente, habría preferido a Al-Qaeda. Después de esa reunión, Parker condujo al impostor de regreso al apartamento de Beverly en San Antonio. Ya había hablado con su contacto en el FBI y las pruebas de ADN revelaron la misma información que el camaleón acababa de compartir con él durante los panqueques y el café. Mientras se alejaba del edificio, vio a la agente Fisher y a su equipo esposar al resbaladizo reptil. Frédéric Bourdin fue acusado de perjurio y obtener ilegalmente un pasaporte de Estados Unidos. Al principio, también consideraron la idea de que pudiera ser algún tipo de espía extranjero, antes de darse cuenta de que en realidad era solo el tipo corriente y extraño que hemos llegado a conocer y quizás compadecer. Mientras estaba bajo custodia, Bourdin intentó ganarse el favor del FBI de la única manera que sabía, con un torrente fresco de mentiras de mierda. Ah, el FBI.
Tengo la sensación de que van a ser más competentes que las personas con las que te has encontrado antes, Frederick. Primero dijo que era amigo de Nicholas en España y que todo lo que dijo sobre la conspiración de secuestro era realmente cierto. Luego dijo que sabía que el niño estaba muerto. Luego simplemente cerró la boca y dijo que no sabía nada de él en absoluto. Inicialmente, el camaleón estaba buscando unos 3 años de prisión por lo que hizo, pero el juez a cargo de su caso decidió que eso no era suficiente. Después de todo, no solo había estafado su camino hacia una nueva vida en los Estados Unidos, lo había hecho parasitariamente aprovechándose del trauma de una familia doliente. Pero Burden siempre amó jugar el papel de víctima. Cada vez que lo atrapaban en una de sus extrañas actuaciones, decía que solo estaba motivado por la necesidad de ser amado o cuidado, algo que nunca tuvo en su infancia. Esta justificación demuestra simplemente una indiferencia narcisista hacia las personas cuyas vidas estaba arruinando. Su patológica necesidad de atención no excusaba el dolor que le causó a la familia de Nicholas Barclay. Debido a eso, el juez duplicó la sentencia de prisión recomendada y condenó a Bourdain a 6 años en una prisión federal de Estados Unidos. Eso es karma, camaleón. Podríamos terminar las cosas aquí. Hemos visto que se hizo justicia para el hombre que retorció el dolor de una familia en su propio beneficio, pero eso ignoraría la parte más importante del caso. ¿Dónde diablos está el verdadero Nicholas? Dado lo extraño que fue ese pequeño intermedio europeo en la historia, la verdadera tragedia en el corazón del caso a menudo se pasa por alto. Desafortunadamente, todavía no tenemos idea de lo que le sucedió a Nicholas en 1991. Es posible que realmente se haya escapado de casa para siempre en ese momento. O como creía su madre, puede que haya intentado regresar a casa con un extraño. Nicholas era intrépido y creía ser extremadamente astuto en la calle. Pero hay una última posibilidad que explicaría algunas de las partes más extrañas de la historia hasta ahora. Principalmente, el por qué Beverly no creía que su hijo era un impostor, incluso cuando el detective privado y el FBI se presentaron. ¿Realmente debemos creer el hecho de que ella creyó sus mentiras hasta el amargo final? Quizás haya otro ángulo que aún no hemos explorado. Es mejor teorizar sobre lo que realmente le sucedió a Nicholas que sobre el hombre que se convirtió en él durante 4 meses completos. Verás, cuando el camaleón asumió la identidad del adolescente estadounidense, incluso él se sorprendió de lo fácil que resultó ser. Por ejemplo, no tuvo que presionar a Carrie para que le diera toda esa información sobre la familia en el hogar juvenil español. Ella simplemente seguía dándosela toda. No creían una palabra de lo que decía, pero eran buenos para no mostrarlo. Recuerdo que, en España, Carrie hizo todo por mí. Cuando no sabía algo, ella me lo decía. Quería que se me quedara grabado en la cabeza para no olvidarlo nunca. Si me preguntas, no, ella no creía ni por un segundo que yo fuera su hermano. Decidió que yo iba a ser su hermano. Entonces, una vez que estuvo en Estados Unidos, su nueva hermana y madre parecían decididas a encubrirlo cada vez que cometía un error. No importa cuántos miembros de la familia y amigos expresaran preocupaciones sobre su identidad, ellas lo defendían hasta la muerte. Lo más crucial fue el extraño asunto de Jason, el hermano a quien Nicholas llamó desde las canchas de baloncesto antes de desaparecer. Jason no estaba en el aeropuerto para la gran reunión en octubre de 1997. De hecho, ni siquiera fue a visitar a su hermano menor hasta 6 semanas después. Uno esperaría que él, por encima de todos, estuviera aliviado de tenerlo en casa. Incluso cuando lo visitó, Bourdain dijo que su nuevo hermano mayor estaba muy distante. Cuando vino a verme, no me miró como a Nicholas. No fingió mirarme como a Nicholas y me dijo, «Buena suerte», y se fue. Como deseándole suerte para mantener esa actuación durante los próximos 70 años de su vida. Pero si Jason ya se había dado cuenta de que era un impostor, ¿por qué no dijo algo? Y si no lo sabía, ¿por qué estaba siendo tan frío después de todos esos largos años de culpa, sabiendo que podría haber evitado la desaparición? Algo no estaba bien. Por eso el camaleón se metió en la cabeza que en realidad formaba parte de algún doble engaño elaborado.
Jason realmente sabía lo que le había sucedido a su hermano menor y estaba dejando que el estafador ocupara su lugar para que nadie hiciera preguntas. Eso explicaría por qué Jason presentó ese informe policial varios meses después de la desaparición, diciendo que el muchacho desaparecido regresó brevemente para entrar a robar al garaje. Aparentemente, es algo bastante común que los asesinos y secuestradores informen avistamientos falsos para crear la ilusión de que sus víctimas siguen vivas y bien. Podría ser que Jason, que ya sabemos que tenía problemas de cocaína y de temperamento, mató accidentalmente a su medio hermano en un ataque de ira, y si es así, otros miembros de la familia lo encubrieron de alguna manera. Esa sería una revelación impactante, probablemente una de las más grandes que hemos tenido en el programa, y significaría que cuando el estafador asqueroso de Peter Pan los llamó desde España, les ofreció la oportunidad perfecta para encubrirlo todo. No se puede tener un caso de asesinato si la víctima está realmente viva y bien. El absoluto problema del caso dentro de un caso llevó al FBI a tratar a la familia con más sospechas. Les resultaba difícil encontrar un motivo por el cual la familia hubiera permitido que este extraño se infiltrara en sus vidas, si no era para encubrir su propia culpa. Pero, ¿cuánto crédito le damos a eso? Es decir, si hubiera matado a alguien y hubieran pasado 3 años y el caso estuviera completamente estancado, lo último que querría sería un frenesí mediático de todo el estado en mi puerta. Creo que hay una explicación alternativa bastante obvia. El duelo. El duelo es poderoso. La primera etapa del proceso de duelo es la negación. Creo que, si aún no has superado el resto de las 7 etapas, podrías aprovechar la oportunidad de volver directamente a ese punto de partida y negar que la pérdida haya ocurrido en absoluto. Incluso si sabes en lo más profundo de tu corazón que es una mentira, tu subconsciente podría simplemente seguir con eso. Míralo desde la perspectiva de Carrie. Su empresa le dio dinero para volar a España con el peso de la desesperación de toda su familia sobre sus hombros. Incluso si su primer pensamiento fue «no es él», la historia del estafador le dio la oportunidad de suspender su incredulidad. Después de todo, ella hubiera deseado desesperadamente volver con su madre con buenas noticias. La pobre mujer había recaído gravemente en su adicción a la heroína después de que Nicholas desapareció. Y en cuanto a Jason, el FBI realmente lo entrevistó después de que el camaleón les contara su teoría. Jason simplemente les dijo que supo al instante que este joven francés de 24 años no era su hermano de 16 años, lo cual parece bastante razonable en retrospectiva. Me gusta pensar que puedo distinguir a mis familiares de un hombre extranjero adulto. Sin embargo, no tuvo el corazón para romper la burbuja de su madre al deshacer la ilusión. Es como el efecto de la ropa nueva del emperador. Cuando todos a tu alrededor se creen una mentira, es posible que te sientas naturalmente obligado a seguirles el juego. Honestamente, creo que Jason todavía vivía con un intenso sentimiento de culpa y no quería que fuera la razón por la que Nicholas desapareciera nuevamente. Es decir, su propia vida también se desmoronó después de que su hermanito desapareció. En el 94, su madre lo echó de casa después de que lo atraparon agrediendo a un oficial de policía. Carey le dijo al New Yorker que a Jason le afectó gravemente. Se metió en una mala racha de drogas y estuvo consumiendo cocaína durante mucho tiempo. Después de un periodo de rehabilitación en 1996, Jason logró limpiarse y en realidad trabajó en el centro como consejero durante más de un año. Eso es lo que estaba haciendo en el momento en que Bourdain entró en su vida. Tal vez fue el estrés de revivir todas esas viejas heridas o ver a su familia destrozada nuevamente lo que lo llevó a su recaída final. Jason murió de una sobredosis de cocaína solo unos meses después de que arrestaran al camaleón. Aquellos que creen que él mató accidentalmente a Nicholas durante un episodio relacionado con las drogas, incluido el investigador privado Parker, creen que fue un suicidio. Pero, por otro lado, si Jason realmente era inocente, imagina lo difícil que debe haber sido luchar contra todos esos viejos sentimientos de culpa cuando el camaleón puso al FBI tras él.
Supongo que para Bourdin era más fácil retratar al hermano como el villano y a la familia como sus posibles cómplices que aceptar la realidad de que él destrozó los corazones de estas pobres personas solo porque era demasiado patético para enfrentar sus propios pecados. Lo único que queda es la parte más importante de todo, el llamado a la información. El verdadero Nicholas Barclay todavía está ahí afuera en algún lugar, con suerte vivo y a salvo, por remota que sea esa posibilidad. Ya sea que realmente se haya fugado o que se lo hayan llevado, alguien por ahí debe haberlo visto en algún momento. Aquí está todo lo que sabemos según el Proyecto Charlie. Desapareció de San Antonio el 10 de junio de 1994, pero no se reportó su desaparición hasta el 13. Era un niño blanco de 13 años, de constitución delgada, con ojos azules y cabello castaño claro que parecía casi rubio. Tenía un espacio entre sus dientes frontales. Su altura era de 1,40 m en el momento de su desaparición y pesaba alrededor de 36 kilos. El día que desapareció, llevaba una camiseta blanca, zapatos negros, una mochila rosa y pantalones morados. Quizás los más importantes de los tatuajes caseros es la letra J en su hombro izquierdo, una T entre su pulgar y dedo índice izquierdos y las letras L y N en el exterior de su tobillo izquierdo. Una cosa que pudiera ayudar a identificarlo como adulto es que Nicholas también fue diagnosticado con TDAH. La mayoría de las personas han perdido toda esperanza de una resolución ordenada para este caso, especialmente porque el 90% de la cobertura se centró en el hecho de que un estafador transcontinental saltó para ocupar el lugar del niño. Pero si la atención adicional que esa pequeña farsa llevó al caso resulta ser lo que lo resuelve, tal vez incluso perdonemos al camaleón por su crimen. En realidad, no lo perdonaremos. El hombre es una persona terrible, terrible. Después de cumplir sus 6 años, fue deportado de regreso a Francia para continuar su vida de mentiras y manipulación sin trabas. Desde entonces, se ha visto envuelto en innumerables escándalos, haciéndose pasar por huérfanos y otros niños necesitados, incluso en sus 30s. Ahora tiene 47 años y vive como un hombre libre, disfrutando de la atención que ser un célebre criminal le ha traído. Documentales, entrevistas con The New Yorker y algunas apariciones en horario estelar. En total, afirma haber adoptado la identidad de unas asombrosas 500 personas, en su mayoría niños, tanto ficticios como reales, pero esa es una historia para otro momento. Para concluir por hoy, un breve anuncio de servicio público. Con un hombre como ese todavía suelto, ¿cómo pueden los padres del mundo saber si sus pequeños no han sido intercambiados por el camaleón? Hay algunas señales reveladoras a tener en cuenta. Tal vez a tu pequeño de repente le ha empezado a crecer barba y su línea capilar se ha retirado unas 8 pulgadas de la noche a la mañana. Tal vez ha comenzado a hacer movimientos espontáneos de Michael Jackson cuando cree que nadie lo está mirando y a usar jerga de los años 80 como radical. Tal vez ha empezado a llamarte mamán o papa y a llenar sus cartones de jugo con un fino pinot grigio. O tal vez simplemente has estado encontrando baguettes inesperadas por la casa o croissants debajo del colchón. Si algo de esto te suena familiar, entonces lo siento, pero tu hijo es un francés adulto disfrazado y es hora de llamar a la Interpol. Llegados aquí, ¿acaso no has visto este otro crimen? Yo no me lo perdería,